Adelante, hermana Anabel. Ok, gracias. Ok, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia en esta tarde, Señor, para alabar, glorificar y seguir bendiciendo tu nombre y dándote gracias por este momento que nos das, Señor, para el estudio bíblico, Señor. Bendice a Magnolia, sé con ella en todo, Padre, que ella es la que va a dirigir el estudio bíblico hoy, Padre, y así te pido que bendigas a cada una de las personas que aquí estamos unidas hoy, Señor. Gracias te damos, Señor. También te pedimos que cualquier cosa que hemos hecho y te hemos ofendido, tú nos perdones, Señor. Gracias te damos también, Padre, que estemos alertas para oír y absorber todo lo que se va a hacer en este bello estudio bíblico. Quédate con nosotros el resto de esta hora o lo que tengamos que estar, Señor, para aprender de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, como todos ustedes escucharon, yo titulé este estudio, ¿Cómo disfrutar de la vida con la sabiduría que viene de Dios? Y las citas bíblicas que vamos a estudiar están en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 11 al 26. Lo pueden ir buscando al paso, porque en lo que lo van buscando, yo voy a ir haciendo una introducción del rey Salomón, que muchos habrán escuchado la historia, y él es el autor del libro de Eclesiastés, precisamente, pero para el que no lo conozca o no haya oído, más o menos tenga la idea de quién fue el rey Salomón. Entonces, tradicionalmente se considera al rey Salomón como el autor de Eclesiastés, como le había dicho, y según la Biblia, fue el hombre más sabio que haya existido. Tuvo una riqueza inimaginable. Además, fue bendecido con el privilegio de construir el templo de Dios, así que podríamos suponer que hubiera estado satisfecho. En su búsqueda del placer como medio para encontrar la satisfacción y la felicidad, él tenía a su disposición los mejores actores, actrices y músicos de la época, con toda clase de instrumentos musicales, con lo que organizaba veladas artísticas de un elevado nivel musical, donde los intérpretes con sus coros y orquestas deleitaban con las mejores obras de aquel tiempo. Y teniendo en cuenta la riqueza disponible para hacer frente a los gastos de semejantes representaciones culturales. Estas debieron ser verdaderos espectáculos y experiencias placenteras para el oído y para la vista. Sin embargo, estas experiencias no trajeron satisfacción a su corazón. Otro de sus pasatiempos, lo que llamaríamos su vida de ocio y tiempo libre, eran los establos que él tenía. En la ciudad de Jerusalén existen ruinas todavía, y en Megido, no sé si Megido o Megido, cómo se pronuncia, donde se pueden contemplar los lugares donde parece que comían los caballos reales. Salomón tenía establos por todas partes en su país. Él tenía además un sistema de irrigación para sus jardines. Él tenía lo que consideramos una estancia o un rancho en las afueras de la ciudad donde podía criar todo tipo de animales. Ahora alguien nos preguntará, yo le hago esta pregunta, ¿cómo podía permitirse esos lujos? ¿O de dónde sacaba él todo ese dinero? Bueno, el rey Salomón acaparaba la mayor parte de oro en esa época. Él tenía mucho dinero para gastar, quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad y felicidad en su vida. Él se daba todos los gustos. Se conoce en la actualidad que sus siervos, inclusive, iban a buscar nieve al monte Hermón
para que él pudiera tener bebidas frías durante el verano, ¿ok? Y pensamos que Salomón probó todo lo que el hombre podía hacer para lograr tener placer. Dudamos de que ningún hombre sobre esta tierra pueda tener algo que Salomón no tuvo, o una experiencia que el rey no hubiera disfrutado. Sin embargo, con todos los medios que tuvo a su disposición, no logró los resultados que quería, que era ser feliz y disfrutar de la vida. Para recordar un poco las experiencias que había vivido el rey Salomón en la grandeza y el esplendor de su reino, yo les voy a leer de ese mismo capítulo los versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: fui engrandecido y prosperé más que todos cuantos fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que se desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. Como podrán ver, mis hermanos, yo le voy a poner un ejemplo. Quizás alguna vez usted se ha visto en el mall o en un centro comercial caminando, viendo tiendas, tantas cosas lindas, joyas, y por la mente tal vez le habrá pasado: si yo tuviera con qué comprarme todo lo que me gusta aquí. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha sucedido. Salomón pudo satisfacer esos gustos. Cualquier cosa que deseaba su corazón lo compraba, lo obtenía, y cuando él observaba todo lo que había en este mundo, era consciente de que no había nada que se pudiera negar. Uno podría lógicamente pensar en que todos los seres humanos que se encuentran en esa posición son felices, porque lo tienen todo lo que su corazón desea lo tienen. Pero tengo para decirle que no sabemos por qué, pero la verdad es que no lo son. Si consideramos un ejemplo, el crecimiento de suicidios, uno se imagina que la primera reacción que uno tendría sería que los homeless, la gente que está pasando necesidad, en fin, la gente, la masa pobre, fuera la que cometiera tales actos. Pero básicamente, básicamente esos actos de suicidio ese índice de suicidio está más en personas de la sociedad, está en actores, está en personas famosas. Tenemos por ejemplo, una serie de ejemplos. Yo creo que es lo que más hay, de tantos artistas famosos, actores, gente rica, millonaria, que se ha quitado la vida, porque yo creo que han llegado a la misma conclusión que llegó el rey Salomón. No le encontraban sentido, no le encontraban sustancia a la vida en las cosas materiales. Así que, como decía el salmista David, padre de Salomón, en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora sí vamos a pasar a los versículos del 11 al 26 y algún hermano voluntario que pueda leer los versículos del 11 al 13, por favor. Creo que la hermana Beatriz. Hermana Rubiela.
Dice así: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. ¿Hasta ahí, hermana, o el 13? El 13, por favor. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Amén. La conclusión que podemos sacar de esos versículos es que para un hombre que lo tenía todo, como el rey Salomón, muchísimas personas no tomarían en serio, no le creerían que él no se sentía satisfecho. Tendrían que hacer lo mismo, pasar por la misma experiencia, aunque no con la amplitud que lo hizo el rey Salomón, que lo hizo, pero finalmente llegarían a la misma conclusión y dirán, la vida está vacía. Por su parte, Salomón dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué frustrante debe ser mirar atrás y recordar todos los esfuerzos realizados, la dedicación total a una tarea, el tiempo invertido y los gastos realizados y todo ello para llegar a la triste conclusión que se ha malgastado el tiempo. Como vemos en el resto de este capítulo, a partir del versículo 12, que dice, después volví a considerar la sabiduría, los desvaríos y la necesidad, pues ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de este rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. El materialismo, nosotros diríamos que este es el vivir por el ahora, lo cual debería ser entendido por la gente en la actualidad, porque decimos que somos la generación de ahora. Es un concepto materialista, se trata de vivir para el aquí y el ahora. Viviendo para uno mismo, lo cual es el egoísmo. Cada una de estas palabras describe una faceta de este tipo de vida. El versículo 12 dice, después volví a considerar la sabiduría, los desvaríos y la necesidad, que ya lo leí. En otras palabras, nadie podría darse la gran vida que se dio el rey Salomón. Él mismo dijo que tendrá que repetir lo que él había hecho y que lo encontrarían muy monótono. En el capítulo 13 también él dice, he visto que la sabiduría aventaja a la necesidad como la luz a las tinieblas. Y es evidente, es mejor ser un sabio que un insensato. Y es mejor ser una persona educada que una persona ignorante. Pero en su propia sabiduría. Él pensaba que estaba súper inteligente, súper educado, súper preparado, súper dotado. Si hay alguna pregunta hasta el momento o alguien quiere añadir algo a estos 3 versículos, si no, continuamos con los versículos 14, 15 y 16. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? No veo manos, hermano. Ok. Si alguien pudiera, por favor, leer los versículos del 14 al el 13, el 14 y el 15, por favor. Hermana Beatriz. Ya. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá el necio? ¿Me sucederá también a mí para que después
he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Amén. Yo recuerdo cuando en la época que estuve estudiando la primaria, el high school, le dicen aquí, en mi país le dicen el bachillerato, siempre los maestros le inculcaban a uno, piensen, usen la cabeza, como que usen los ojos, como que hiciéramos nuestro esfuerzo humano para ¿verdad? Sacar conceptos y aplicaciones. Y eso es lo que Salomón estaba diciendo aquí, que el sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio anda en tinieblas. Y dice, pero también comprendí que lo mismo ha de acontecerle al uno como al otro. O sea que aquí no da más que sea bruto o sea inteligente. El que está con su propia convicción y su propia sabiduría viene siendo un necio. Indiferentemente de cuán inteligente sea la persona, usted no se alejará demasiado del insensato. ¿Qué quiere decir esto? Que sin Dios nada podemos hacer. Porque ambos serán sacados de su casa con los pies por delante para ser sepultados de la misma manera. No hay diferencia. El versículo 15 nos dice que entonces dije en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá a mí? Por más inteligente que usted sea. ¿Para qué pues me he esforzado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Uno pensaría que una persona inteligente podría hallar una solución diferente a la que llegó Salomón. Un hombre contemporáneo, a pesar de los grandes inventos y avances científicos que hemos tenido en la medicina, en la tecnología, no ha sido capaz de extender la vida humana. Aunque el promedio de vida ha aumentado en unos 10 años, pero coloque este número alante de la vida eterna. No tiene ni siquiera un segundo en el reloj de la eternidad. 10 años. La realidad es que el ser humano no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. En el versículo 16, no sé si la hermana leyó el 16 o nada más fue hasta el 15. No, no lo leyó. Entonces vamos a leer ahora, por favor, si no hay ninguna pregunta. El 16 y el 17. Hermana Abel. Sí, el versículo 16 y el 17. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicciones de espíritu. Como lo acaba de decir, hermana. Mueren de la misma manera el inteligente de nacimiento con un alto coeficiente intelectual o con un grado de educación superior, tener títulos universitarios, pero nada de ello le ayudará cuando llegue el momento de morir. Tampoco evitará su muerte. Cuando llegue la hora de morir, pasaremos directamente por esa puerta y no habrá nada en este mundo que nos libere de esa experiencia. Y todo lo que tenemos lo vamos a dejar, no nos lo vamos a llevar. Repitamos que la vanidad significa vaciedad.
se refiere a algo que está vacío, hueco, sin significado, sin propósito. ¿Qué se ha hecho con toda esa obra que se hace debajo del sol? Dijo el rey Salomón. Podemos tomar como ejemplo a ese gran inventor que fue Thomas Edison. El trabajo de un laboratorio y desarrolló muchos proyectos tales como la bombilla eléctrica y el tocadisco. Todos los instrumentos de grabación que tenemos en la actualidad se basan en los trabajos de Edison. Él era un genio, pero murió, igual que todos los demás. Y después de todo, toda esa brillante trayectoria no lo exoneró de la muerte. Su laboratorio se conserva en Fort Myers, que yo he ido personalmente, aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir alguna vez, vale la pena irlo a verlo. Vale la pena ir a visitar esa casa y su laboratorio. En ese laboratorio él trabajó día y noche porque él sufría de insomnio. Así que él tenía una camita pequeña dentro de su laboratorio, donde él podía recostarse por unos momentos cuando tenía su poquito de sueño, pero después él trabajaba día y noche, realizando muchos experimentos. Algunos nunca dieron resultado. No creemos que la vida fuera emocionante para él. Más bien nos parece que Thomas Edison la encontró muy aburrida. Imagínese usted una vida entera trabajando de día y de noche. Salomón dijo aquí en el versículo, no hemos leído el versículo 18. Vamos a leer ahora, por favor, el versículo 18. Y 19, por favor. No se escucha, hermano Antonio, usted. Hermana Jenny. Hermano, ahora yo no alcé la mano para leer. Era que ahorita la hermana dijo como un comentario que, o sea, yo no lo entendí bien cuando ella dijo como que el rey Salomón no era tan inteligente, como que se refirió a eso, que la sabiduría que él tenía no era una sabiduría para lo que él fue. Y yo entiendo que sí, porque fue el rey más sabio que tuvo, que hubo en esa época. O sea, la sabiduría del rey Salomón traspasó todo y cuando es este libro, yo entiendo que él era tan sabio y tuvo tantas cosas, todo lo que él quiso humanamente, que al final él se dio cuenta que nada era nada, que todo era vanidad, que todo va a pasar. Pero él seguía con su sabiduría, por eso escribió esos libros, porque él entendió que lo tuve todo. Y él vio que la vida, pues al final va al sepulcro y que todo es vanidad de vanidades. Pero él sí fue un rey sumamente sabio, inteligente. Él nunca perdió esa sabiduría. Al contrario, él reconoció los errores, reconoció todo lo malo que él hizo. Y el Señor le dijo, mira, al final todo va al sepulcro. Nada es nada en este mundo, pero yo entiendo que sí, o sea, esa es mi opinión con relación a ese libro de Eclesiastés, que el rey Salomón nunca tuvo desperdicio en cuanto a la sabiduría que él le pidió al Señor y que el Señor le dio. Eso era lo que yo quería decir ahorita cuando usted dijo como esa palabra de que el rey no fue, que Salomón no fue sabio, sino como algo así. Entonces,
yo- No, más adelante vamos, todo eso que usted ha dicho está correcto y es exactamente así como usted dice. Tal vez usted no interpretó lo que yo quise decir en el momento ok, de que sí que él tenía la sabiduría, pero su propia inteligencia de él en aquel momento y más adelante vamos a ver cómo él se da cuenta de que la verdadera sabiduría viene del Señor. No sé si quedó no, claro. yo lo entiendo. O sea, yo por eso mi último comentario yo dije que él al final de sus días el Señor le iluminó y él se dio cuenta que nada era nada, que lo que él había construido y que esa vida que él tuvo ostentosa, pues al final no le iba a llevar ahora nosotros sabemos que a la salvación, ¿verdad? Pero que él no, pero yo entiendo que él no dejó de tener esa sabiduría que él le pidió a Dios, pero sí, sí, como usted dice, él al final pues reconoció muchas cosas. Pero Amén. gracias, hermana, usted es una tranca. No, me acordó a mi papá. Esas son las palabritas de que él siempre decía, de que usted es una tranca. No, la gloria y honra sea para el Señor. Aquí estamos humildemente analizando, hermana, versículo por versículo. Y tal vez cuando yo hablé, porque volvemos al meollo del asunto, él era un hombre no inteligente, no, yo diría superdotado. El mismo ejemplo que acabo de poner de Thomas Edison, que inventó la radiola, inventó todas esas cosas, son gente genios, pero que vamos a seguir viendo los pasajes y por más inteligente que seamos, no podemos comparar esa sabiduría con la que viene de Dios. Eso creo yo que fue lo que yo quise decir, pero vamos a seguir desarrollando y todo eso que usted resumió, vamos a irlo mirando en los siguientes versículos. ¿Está bien? Así que, ¿en cuál versículo nos quedamos? En el 18, ¿verdad? Sí, había preguntado si alguien quería leer. ¿Es el Sí, 18? sí, señor. Sí. Hermana Beatriz. Ya, versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Las herencias. Aquí, de este mundo tendremos que partir algún día y dejar todo aquí en la tierra. Alguna vez yo le hago una pregunta, nos hemos detenido a pensar en eso. Yo particularmente lo he pensado porque como toda persona, como toda juventud, tenemos sueños, tenemos, queremos ser muchas cosas y eso no tiene nada de malo. Pero ya a la medida de que uno va convenciéndose de que todo es vanidad de vanidades, realmente, como dice el rey Salomón en este versículo, él dice que él aborreció todo lo que él había hecho debajo del sol, porque todo eso se lo iba a dejar a otra persona. Dice, ¿y qué habré de dejar a otro que vendrá después de mí? Ya yo no estoy por atesorar o amasar. Llega uno a la convicción de que uno lo que quiere es lo que necesita y disfrutar más de otras cosas de la vida. Por ejemplo, qué lindo el hermano Antonio y toda la familia, la hermana Enid, se fueron de viaje a disfrutar. Porque todo no es trabajo, todo no es atesorar. Hay muchas bendiciones que Dios nos manda. Hay muchas veces nosotros por estar en ese afán, en esa atesorar, esa vanidad de vanidades o cosas, pues dejamos de disfrutar de ciertas bendiciones, que es la familia,
descansar, desconectar, cambiar de ambiente. Y entonces muchísimas personas han trabajado durante toda su vida para acumular algo de los bienes de este mundo y después tienen que partir de este mundo y dejárselo a alguien, a algún pariente que ni siquiera cree en Dios. Hay muchas personas que han dejado sus bienes a organizaciones cristianas para que ella use su dinero para difundir el evangelio después de que ellas hayan partido. Pero muchas organizaciones se han apartado de la fe cristiana con el transcurso de los años, alejándose de la enseñanza y difusión de la palabra de Dios. Un ejemplo que le voy a poner es el señor Harvard, quien fundó la universidad que lleva su nombre. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos él era un fiel cristiano que creía en la integridad e inspiración de la Biblia y que al morir dejó su dinero para propagar la fe cristiana. Hoy en día usted no encuentra esa fe reflejada en el programa de estudios de la universidad, porque sus profesores se han apartado de la fe. Así que el dinero que el señor Harvard dejó ha llegado a ser usado de la manera opuesta a la que él creía y para lo que estaba destinado. Salomón tuvo que enfrentarse con el mismo tipo de problema y en Primera de Reyes nos relata lo que sucedió, que él dejó el reino de su hijo y fue la insensata arrogancia de su hijo la que dividió el reino de Israel entre el reino del norte o de Israel y el reino del sur o de Judá. Ese es otro tema que no me voy a profundizar ahí porque tengo que seguir desarrollando los versículos que estoy desarrollando, pero para el que le interese, en Reyes 12 está ese relato, y aquella división constituyó una tragedia irreversible en la historia de la nación. Amén. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas a alguien? Si ¿Dudas? no hay. No hay. No, parece que no hay. Adelante, hermana. Entonces podemos seguir leyendo el versículo 19 y 20, por favor. ¿Alguien que quiera leer? Hermana Ubiela. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol. Mi sabiduría, eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Cosas materiales. Salomón no sabía qué clase de nombre se iba a hacer cargo del fruto de todo el trabajo que él había realizado y consideró una pérdida de tiempo. Oigan bien, con todas las cosas que hizo ese señor. Trabajar por algo y luego entregárselo a la persona equivocada, a una persona insensata. Imaginemos el tremendo sentido de frustración que debió sentir él al llegar a esta conclusión. En el versículo 20, él vuelve y dice, entonces su corazón se desilusionó de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Tomen nota de esta expresión. Es una forma de indicar el punto de vista de un ser humano que vive alejado de Dios. Esta no es la persona a quien Cristo, desde un punto de vista espiritual, sentó en las regiones celestiales. Como declaró el apóstol Pablo en Efesios 2:6, esa persona cristiana contempla la tierra desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva
de los ciudadanos del cielo que caminan de manera transitoria por esta tierra. Pero esta obra, perspectiva que se define como debajo del sol, conduce al pesimismo y al desaliento. Es como permanecer en un callejón sin salida por un camino que no conduce a ninguna parte. Ayúdeme, Pastor Abreu. Hágame un comentarito ahí. No, el hermano Antonio, lo estoy viendo que está pensando y se ríe solo. Él se ríe. No, mi hermana, tremenda reflexión. Él tiene el micrófono No es cierto, eso no me estoy riendo. No, tremenda reflexión y estoy analizando. Hoy me tocó a mí con mi cuñado. Usted sabe que yo soy amante a la cocina. Dios, yo vi ese Y yo salmón. disfruto esta mañana, y usted me ve que yo en la cocina, yo como que me desespero y quiero hacer de todo. Esta mañana hice una berenjena con una chuleta ahumada, un arroz con fideo, veamos italiano, pero hice un salmón de Alaska al horno. Y después me tocó, wow, aquí digo, le decía a mi esposa y a mi cuñado, viviendo aquí, desgranando guandules. Ay, sí, Una señora que tiene ha usado el frente de ella, de jardín, tiene una finca de guandules y le regaló a mi hermana. Y hoy nos pusimos aquí, mi esposa, mi cuñado y a desgranar guandules. Wow, aquí en los Estados Unidos desgranando guandules. Y yo llegué a la conclusión, hablando casi de esto mismo, digo, la gente se afana por acumular riqueza. Por ejemplo, hoy mismo hay tantos cristianos que han caído en la tentación porque hay el loto que está en 1 billón, cuántos millones hay, no sé cuántos son. Y la gente está ansiosa, desesperada. Una señora que hoy mismo en un pobre compró un rapadito y se sacó 5 millones. Y usted ve que eso le causa a la gente como esa ansiedad por tener dinero. Cuando la palabra dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Qué hermoso y ver la experiencia, porque no es necesario pasar por la escuela de la experiencia. Ver a Salomón. Usted puso el ejemplo de Thomas Edison. Y uno ha visto a un tanto creyentes que han amasado fortuna, hermano, y al fin y al cabo dejarlo. En mi familia ahora mismo tengo un familiar, un hermano, que ese hombre se afanó, trabajó 70 años en la medicina y acumuló riqueza. Y ahora ya, en cierto modo, algunos de los hijos ya se están peleando. Porque uno lo están tomando ventaja de eso y los otros se están quejando. ¿Para quién uno trabaja? Amén. Cuando Dios le da lo que le da, ve a Salomón ahí. Usted está hablando y dice, pastor, hermano Juan, de su parecer. Y yo estoy mirando mi vida. Y comparo así, miro alrededor mío. Digo, yo no necesito, y fue la conclusión que llegó. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Sustento y abrigo. Y Dios nos lo ha provisto. Si aprendamos, y yo sé que tú hayas su conclusión, miremos la vida de Salomón para llegar a esa conclusión. Porque eso ya no es sabiduría, eso es necedad. Cuando queremos riqueza, satisfacción fuera de la voluntad del Señor, no vale para nada. Amén. Bueno, pues alguien que pueda leer los versículos 21 y 22, por favor. Hermana Beatriz. Y que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, que nunca trabajó y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Amén.
Este versículo habla de la importancia de trabajar con sabiduría, conocimiento y justicia. Dar nuestras pertenencias a otras personas que nunca trabajan por ellas. Esto es una vanidad y un gran mal. Hay varias lecciones que podemos aprender de este versículo. La primera es, siempre debemos trabajar duro y hacer todo con sabiduría, conocimiento y rectitud. También debemos ser generosos, porque una cosa no quita la otra, y dar nuestras pertenencias a las personas que lo necesiten, a la obra del Señor, aunque no hayan trabajado para ello. Esta es una manera de mostrar nuestro amor y compasión por los demás. Yo recuerdo que antes, cuando yo me paraba en una luz y veía a un indigente, un homeless pidiendo, veía a veces muchachos jóvenes que se ve que tienen fuerza para trabajar. Y yo decía, yo le voy a dar lo mío a este que está más joven que yo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es la generosidad, la misericordia. Muchas veces lo vemos ahí en la calle. Ellos tienen familia, pero la familia se cansa porque puede ser que la atadura, la enfermedad mental que tengan, los empuja a su capacidad. Entonces, amén que algunos usen vicios, pero también tienen que comer. Y como le decía, debemos de ser generosos. Este versículo es importante porque nos recuerda que toda esta vida es temporaria y que las cosas que poseemos y que logramos no son importantes en el gran esquema de las cosas. Siempre debemos enfocarnos en las cosas que son eternas. Es lo que nos quiere decir. Y en las cosas que nunca pasarán. El versículo 22 dice que ¿qué gana el hombre con todo su trabajo y con todo el trabajo de su corazón con que se afana debajo del sol? La respuesta es que un hombre no gana nada con su trabajo y esfuerzo. Lecciones que podemos aprender de este versículo bíblico es que este versículo de la Biblia nos enseña que no debemos esforzarnos tanto por las cosas de este mundo. A donde tenemos que ponerle más esfuerzo son a las cosas espirituales, a las cosas del Señor. Ahí es que debemos de la importancia de este versículo que para nosotros, para mucha gente, las cosas materiales están por encima. Nos enseña a que debemos de trabajar para el Señor. Me enredé ahí, la lengua medio se me enredó, pero no sé si ustedes me entienden. No debemos esforzarnos tanto por las cosas materiales que vamos a dejar aquí en esta tierra, sino por las cosas del Señor, porque esa es la vida eterna. Y ya nos quedan los versículos del 23, el versículo 23 al 26. Si no hay ninguna añadidura o alguna pregunta que me quieran corregir algo, porque estamos aprendiendo todos. Y a veces lo que más me gusta de dar estudio y eso es que a la primera que Dios edifica es a mí por escudriñar la Biblia. Porque no es que yo me la sé, como dice el pastor Domingo, que tiene 40 años estudiando la Biblia y todavía hay cosas que no le entiende ni se lo sabe todo. Así que cualquier corrección, cualquier cosa que quieran añadir, si no seguimos a leer los versículos del 23 al 26. Yo tengo la mano levantada. Ah. Sí. Me gustó mucho que usted mencionó hace un ratito que no es no hacer nada. Todo eso es vanidad, no hago nada. No.
No, Hay que trabajar y trabajar duro en lo que realmente con sabiduría. importa, con sabiduría, dar con generosidad Amén. y sabiendo que uno va a pasar otra vida, tener cuidado con el legado que uno deja, Amén. a quien se lo deja. Y si, por ejemplo, le toca el legado a un hijo y el hijo pues, no va por buen camino, pues tampoco decir, pues no se lo doy a él, se lo doy al otro. Es enderezar al hijo a tiempo, ¿no? Educarlo como es debido, ¿no? Exacto. Pero sí, es correcto, no debemos afanarnos por las cosas materiales, pero hay algunas cosas materiales que se hacen porque son necesarias para servir a Dios. Amén. Para glorificarlo. El dinero no lo es todo, pero si hay que trabajar para levantar fondos, para construir una iglesia, para servir a Dios, pues entonces ahí hay que trabajarlo, ¿no? Un ejemplo, no estoy diciendo que Sí, hagamos sí, eso. sí, sí, sí. Pero el cuidado que hay que tener, y no pienso que aquí va a suceder, pero alguien que no entienda bien y lee eso, pues yo no voy a hacer nada porque si eso No, porque esa no es la idea. tampoco. Ah, bueno, yo recuerdo una amiga de infancia. Crecimos juntas y cuando ella vino aquí a Estados Unidos, aquí se usa mucho de irle pagando la educación a los hijos para que cuando ya estén de entrar a la universidad, pues la carga sea más liviana. Pues lamentablemente, después que ella tenía 2 y 3 trabajos, padre y madre de esa niña, la niña cayó presa. Cayó presa y entonces todo ese esfuerzo que ella hizo de todos esos años de trabajo, que pudo haberlo, hay que tener un equilibrio, yo creo que ese es el punto, porque la palabra dice, guía al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Ella con 2 y 3 trabajos atrás del materialismo, creyendo en su sabiduría, en su manera de pensar que está haciendo lo correcto, para que su hija fuera una profesional, como decía ella, que no fuera un ñame igual que ella, que tenía que tener 2 y 3 trabajos para... Y la niña entonces no tenía no tenía el cuidado, no tenía la orientación y se fue con un noviecito a robar carro. Cayó presa y ahí quedó su vida tronchada de la niña. ¿Y qué hizo qué ganó ella con eso? Es un ejemplo que estoy poniendo. Hay que tener un balance y hay que darle importancia a lo que hay que darle. Y más nosotros que somos cristianos, que es a la obra del Señor. Algún otro comentario, pero me gustó mucho su comentario, hermano Antonio, porque usted me dio en el clavo. No es que nos vamos a sentar y vamos a añadir algo más. Sí, cómo no. Habrá situaciones que se esfuerzan y lo hacen con todo corazón y sale mal, ¿no? Como ese caso, ¿no? Pues Ay, sí. habrá situaciones en que no se da, pero ya quedó de la otra persona que obró mal, ¿no? Pero fíjese debe tener la satisfacción que se sacrificó, hizo lo que tenía que hacer. Pero que lo principal es que sí, porque como ellos no eran creyentes, ella estaba actuando según su sabiduría de ella. Pero que si se hubiesen, digo yo, que estuvieran en los caminos del Señor y la niña hubiese ido creciendo y formándose, pues a lo mejor la cosa hubiera sido diferente, porque si hubiese ella llevado de la sabiduría que viene de Dios. Ese es lo que, no sé si lo expliqué bien, pero es más o menos lo que yo quiero decir. Que la sabiduría de nosotros, que nosotros caminamos por vista, pero el verdadero cristiano camina por fe, basado en esa sabiduría que tenemos, ese manual de instrucciones para tomar decisiones, para todo. Pastor Abreu. Pastor Abreu. Con todo esto, mi hermano, solamente recuerdo la palabra que el Señor me dio el domingo antepasado, anterior al hermano Antonio, y el énfasis que el Señor pone en mi corazón era el valor
a lo eterno, a lo que permanece, a lo que va a pasar. Y esta mañana en la oración, cuando estaba delante del Señor, venía a mi corazón ese versículo, que el mundo pasa, que aunque lo sabemos y lo repetimos, pero hay momentos que toma, como que toma luz, importancia, como que el Señor le revela esa verdad al corazón de uno. Y mira lo que estamos compartiendo, que el mundo pasa y sus deseos. O sea, debemos vivir una vida responsable como padre, como hijos, como esposo, debemos ser responsables. La palabra dice, por ejemplo, a nosotros como padre y esposo, que debemos ser proveedores de nuestros hogares. Si no lo hacemos, venimos a ser peores que los inconversos. Exacto. Lo que hable de el énfasis, hermano, es que debemos cumplir con nuestras responsabilidades, debemos prepararnos y debemos prevenir, pero no con esa ansiedad de poner nuestra vida en las cosas perecederas, en las cosas materiales. Exacto. Esa a veces se nos mete una, ¿cómo decir? Una ansiedad de, aún teniendo nosotros un buen ahorro en el banco, y todavía que tengo que acumular más, que tengo que pensar, necio, Juan, si ya tú tienes ahí en el banco un buen ahorrito, ya tú vas a dejar y tienes asegurado ya para atrás. En mi caso, yo le digo, yo me conformo con, ya Dios tengo mi techo y me gusta la comida, cocinar, inventar en la cocina, porque digo, mañana ya no voy a tener apetito, en 1 o 2 años ya, ahora que tengo ese apetito o me disfruto de esto, mañana no lo voy a tener, va a cambiar. Pero cuando ponemos nuestra vista en lo eterno, lo primero, sabiendo que vivir para Dios, que somos pertenencia de Dios y que debemos dirigirnos conforme a su consejo, porque si lo hacemos como lo hizo Salomón, ¿qué fue lo que llegó? Que inclusive se duda, muchos escritores, muchos otros dicen que dudan que Salomón llegó a un arrepentimiento, que se arrepintió de corazón. Eso no toca a nosotros, pero llegar, mi hermano, porque eso es lo que cuando se piensa en esos errores del pasado, déjeme decir una cosa, que el diablo trata de restregárselo en la cara. Mira lo que hiciste, aún siendo creyente, mira, y a veces uno siente vergüenza, y a veces uno mismo se cree, y no recordando las promesas que Dios ha dado a la vida nuestra. Que Él echó nuestro pecado en el fondo de la mar, aunque la consecuencia la estamos pagando por nuestros errores. Exacto. Porque no hemos sido porque a veces nos presentamos como súper santos. Hermanos, somos pecadores arrepentidos. Y que estamos luchando cada día para podernos mantener santo e íntegro delante de Él. Y no permitir, mi hermano, de que esos errores nos hagan retroceder y tener la mirada hacia atrás, poniendo la mirada hacia adelante a lo eterno. Y que lo que el Señor nos ha dado, ok, lo vamos a disfrutar. Pero como la hermana ha enseñado, ese corazón generoso, dispuesto a compartir con aquellos que el Señor nos pone a nuestro lado, que vemos que hay necesidad, no cerrando corazón, que lo que tenemos, ese ahorro que tenemos, no es que se nos va a cortar, se nos va a reducir, dando que se recibe. Y la palabra dice que si echamos nuestro pan sobre las aguas, se va a multiplicar. Así. Dando es que vamos a recibir, no pensando en esa vida egocéntrica. Exacto. Y viviendo con un enfoque a lo eterno y viviendo para agradar en todo a aquel que nos salvó. Amén. Bien, entonces vamos a terminar de leer los versículos del 23 al 26 para que el tiempo ha ido avanzando. Si alguien, por favor, puede leer los versículos 23, 24, 25 y 26. Manita Beatita. Adelante, hermana Beatriz. Gracias. De 23. Porque todos sus días no son sino dolores.
y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. El 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? El 26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esa es la conclusión que el pastor Abreu acaba de darla por adelantado. Esa frase de que esto también es vanidad es la frase que concluye el versículo 23. Salomón descubrió algo más, como que no merecía la pena preocuparse acerca de tanto materialismo, porque no había nada que él pudiera hacer para cambiar ninguna situación. El hombre no lo podía hacer en aquel entonces y pensamos que tampoco puede hacerlo hoy. Los versículos del 24 al 26 dice, si usted está viviendo solamente para usted mismo, aún si es un hombre que sirve a Dios, porque sabemos que no son todos los que están y están todos los que son, y habemos dos tipos de creyentes, uno que sí quiere santificarse y otro que vive todavía en la carne. No critico a nadie porque yo también fui cristiana carnal. Esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Usted es un pecador no regenerado, viviendo para sí mismo, no tiene una meta, no hay un propósito en su vida, va a la iglesia los domingos, no hay ningún fruto en su paso por este mundo, entonces su vida se apagará, no quedando nada de ella, ni aquí en esta tierra, ni en la eternidad. Al encontrarse en esta condición, su corazón acabará lleno de amargura y llegará al final de su vida con nada de valor. Pero después de esta situación que no ofrece ninguna esperanza, hay otra opción que le invitamos a considerar, yo le invito a considerar, que es reconocer que somos pecadores y que necesitamos apropiarnos por la fe de la obra de Cristo en la cruz. Y trabajar duro en esa obra, porque esa es la eternidad. Después, por la obra del Espíritu Santo, la vida del creyente puede ser una vida fructífera. Dice un versículo de la Biblia que la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da. Y ese es el título que yo he querido venir a traer en este estudio, en esta meditación. Vamos a vivir felices, vamos a tener contentamiento, vamos a gozarnos, a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, no amargarnos por la que falta, por la que estamos pidiendo, que a lo mejor el Señor lo que nos está evitando es tremendo problema. Cuando yo fui a República Dominicana la última vez con mi mamá, me pasó por la mente porque mi mamá tiene su apartamento rentado allá. Y digo yo, ven acá, pero mira qué fácil pudiera yo hacerme de otro apartamento poniendo un down payment, rentándolo y se pague solo. Las cosas hay que ponerlas en la mano de Dios antes porque quién sabe, y se me presentaron una serie de inconvenientes. El caso fue que no pude amarrar el negocio. Digo yo, quién sabe el dolor de cabeza que el Señor y yo no necesito ningún apartamento. Yo he dicho para inversión
No lo necesito. En el sentido de que lo que necesito, Dios me lo ha dado ya. Tengo lo que necesito, tengo comida, tengo techo, tengo abrigo, tengo transporte. ¿Para qué quiero yo estar acumulando más? Eso iba a ser un tremendo dolor de cabeza. Ese es un ejemplo que le he puesto, que me vino a la mente, porque después que yo vi que no pude armar el muñeco, dije, la verdad que el Señor, quién sabe de qué problema me libró. Viene y se me mete una gente ahí a vivir, no me paga la renta. Después yo no puedo, y pierdo hasta el caldo y los huevos, porque el down payment que puse, al no poder seguir pagándolo, yo iba a perder todo. Entonces, como le digo, después de analizar esta situación, nada ofrece esperanza, no hay otra opción a considerar. Como vuelvo y les repito, reconocer que somos pecadores, que necesitamos apropiarnos de la fe de la obra de Cristo y que la vida del creyente puede ser una vida fructífera, una vida feliz. El mismo Señor Jesús les dijo a los suyos en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los dará. Y para concluir, mis hermanos, en la búsqueda de la satisfacción, el rey Salomón exploró todo tipo de cosas. Eclesiastés nos dice que se entregó a los placeres del mundo, incluso incursionando en actividades que sabía que eran una locura. Yo me imagino que se habrá tirado hasta de un paracaídas de no sé de qué, como hay gente que... Pero la satisfacción que Salomón buscaba lo eludía, así que intentó otra vía. Emprendió grandes proyectos como la construcción de casas, jardines y parques, y un extenso proyecto de irrigación, no inmigración, irrigación. Pero al final llegó a la conclusión de que todo carecía de significado. La historia nos resulta familiar, nuestra cultura persigue el placer, la carne, no acepta límites a sus pasiones. Salomón tenía la sabiduría y los recursos necesarios para lograr lo que quisiera hacer. Sin embargo, los objetivos que perseguía no le daban una satisfacción duradera. Llegó a la conclusión de que lo mejor es obedecer a Dios y que el verdadero disfrute llega cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. Cualquier otro camino no tiene sentido. Así que vamos a ser felices, señores. Si Dios nos manda un plátano con aceite, comámonoslo con gozo. Y decir que todo lo del hombre es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Mi tía quiere añadir, no sé si la escucharon, Que todo lo del hombre, que todo lo del hombre es temerle a Dios es temerle a Dios y guardar y guardar sus sus mandamientos. mandamientos. Y yo a eso le quiero añadir Proverbios 3:7. No sé si hay algún hermano lo quiera leer, por favor, porque es ya la tapa que le voy a poner al pomo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hermanita Anabel, déjela así, mamá, que a ella le gusta así. ¿Capítulo 1 o 3? Capítulo 1, versículo 7, perdón. Hermana Abel. El audio, hermanita Anabel, no le escuchamos. Ya, sí, es que hasta ahora llegó, gracias. Proverbios 1, versículo 7, y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bueno. Quería decirle, Magnolia, ahora que me tienen en el micrófono, que esta ha sido una reflexión tan linda y tan edificante. Mucho, que Dios me la bendiga, porque yo le pedí al Señor que le diera toda la sabiduría y enseñanza. Gracias, Magnolia. Muy buena Amén, reflexión. gracias. La gloria. Aquí tengo una audiencia aplaudiendo a mi mamá y mi tía. La gloria y la honra para el Señor. Yo quise traer un tema para principio de año que nos pongamos como meta cosas positivas, ¿verdad? No traer un tema tan, ¿cómo se dice?, teológico, sino que lo podamos llevar a la práctica y como meta para este año 2023. Que Dios me los bendiga. Amén. Ahora, si alguien quiere agregar algo más, si no, pasamos al pastor Juan. ¿Algún comentario final? Pastor Juan, sí. Doctor Juan. Esto no es comentario, mi hermano. Esto es un gozo que tengo en mi corazón. Gloria a Dios. El versículo 26 es un versículo, mi hermano, que para mí tiene mucho significado y me confronta. Hace aproximadamente 40 años que yo daba clase en un colegio y a la hora de que yo estaba turbado y le decía, Señor, habla a mi corazón, ¿por qué estoy así? Hermano, y en la oficina del colegio, un colegio bastante grande, encontré una Biblia y estaba abierta en este versículo bíblico, versículo 26. Ahí está la conclusión. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dice, más al pecador. Wow, ahí sí me gustó. Que el Señor pone a los pecadores a trabajar para nosotros. Al pecador da el trabajo de amontonar y recoger para dárselo a que le agrada a Dios. Amén. Yo lo tengo subrayado y lo recuerdo. Y esta noche, Señor, esta noche me lo refrescó a mi corazón. Ese negocio es un negocio redondo. Ese negocio es mejor que invertir en la bolsa de valores. Sí, Señor. Agradar al Señor, porque el Señor se lo da todo. Se lo da todo. Y pone al pecador a trabajar para darnos a nosotros. Oiga qué negocito más bueno. ¿Qué negocio más? Pastor, versículo 26, ¿de qué libro era ese? El mismo con la conclusión de 2.26. Pues, ¿cuál es? Porque estamos en Eclesiastés 2.26. Eclesiastés. Sí, porque... Sí, la conclusión ahí, wow, digo, yo no me estaba dando cuenta que ese capítulo, y cuando veo ese versículo, wow. Ahí es que está el resumen. Sí, mi corazón mira la conclusión que llegó y esa es la aplicación a nuestras vidas. Al hombre que le agrada, Dios se lo da todo. Sabiduría, ciencia y gozo. Le da satisfacción, se siente realizado. Pero aquel que vive trabajando y afanándose, no es que no seamos responsables. Eso no quiere decir que no seamos responsables. Sabemos invertir, pero que ahí está el enfoque, con un enfoque a lo eterno. Porque todo esto va a pasar, pero un enfoque a lo eterno. Sabemos, mi hermano, que el enfoque eterno es vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, al diseño de Dios. Y si vivimos conforme al diseño de Dios, Él nos va a dar sabiduría, ciencia y nos va a dar lo que, como decía el hermano, gozo. El hermanito aquel que testificaba, que lo pusieron a testificar de cuando se convirtió al evangelio, el hermano Plutarco, que nos digan cómo se siente. Hermano, yo siento gozo en mi casa, gozo en el trabajo, gozo en la iglesia. Yo sabía que esta vaina era tan buena, es un gozo del mismo, mi hermano, mire, eso es lo que Dios pone en el corazón de nosotros, da un gozo que decir, ¿de qué se ríe? ¿Y por qué está en paz en medio de la tormenta? Es lo que Dios hace cuando nosotros había un corazón dispuesto para agradarlo a Él. Amén. Me perdona que esta noche me dejo estado hablando. No. La hermanita Anabel levanta la mano. Ah. Bueno, pasamos a la oración final.
Sí, por el tiempo, porque si no, si es por mí, yo sigo. Bueno, déjeme parar la grabación. Me encanta, hay mucha sustancia ahí.